A continuación vamos a hacer un ejercicio sobre la ley de Hooke. Y dice lo siguiente: un muelle se alarga 30 centímetros. Si le aplicamos una fuerza de 60 newtons, ¿cuál es la constante elástica? ¿Y cuánto se alarga el muelle si aplicamos una fuerza de 120 newtons? Lo principal que vamos a hacer va a ser sacar los datos. Entonces acá vemos que delta L es igual a 30 centímetros. F es igual a 60 newtons. Y K es lo que estamos buscando. Como podemos ver acá también hay otra fuerza. Entonces le vamos a poner F2, que es igual a 120 newtons. Y delta L le vamos a poner 2, delta L2, que es la que también vamos a buscar. Como pueden ver acá, lo que necesitamos es K, pero acá en la fórmula está F igual a K por delta L. Entonces, para encontrar esto, vamos a despejar la fórmula, la cual es F sobre delta L igual a K. Ya teniendo esto, podemos venir y acá los 30 centímetros, que no se les olvide que esto lo debemos de pasar a metros. Entonces vamos a poner 30 centímetros sobre 100, que eso es igual, en la calculadora lo hacemos y eso da igual a 0.3 metros. Entonces, ya teniendo la respuesta, podemos ir más profundo con el ejercicio. Entonces, venimos y acá nos vamos a ir guiando por la fórmula que acabamos de despejar, la cual es esta. Entonces, F acá es 60 newtons sobre, que no se les olvide que delta lo acabamos de pasar a metros. No se vayan a equivocar en eso porque si no, pues va a salir todo diferente. Entonces acá es 0.3 metros, que eso es igual en la calculadora a 200 newtons sobre metros. Entonces acá está la primera respuesta, que es K. Que no se les olvide nuevamente que la respuesta siempre debe de ir newton sobre metros. Entonces ponemos acá que K es igual a 200 newton sobre metros. Y ahora vamos a buscar delta L2. Entonces, si vemos acá, no podemos porque la fórmula no está así. Entonces volvemos a despejar y acá sería F sobre K igual a delta L. Entonces, ya teniendo la fórmula despejada, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a poner esto acá y le damos clic. Entonces nos vamos a volver a guiar por la fórmula y como podemos ver acá F sería 120 newtons y K va a ser la respuesta que acabamos de encontrar, que es 200 newtons sobre metros, que eso es igual a, vamos a hacer una calculadora, a 0.6. y acá que no se les olvide que vamos a eliminar los newtons. Entonces eliminamos este también y la respuesta entonces quedaría en metros.
Entonces, como pueden ver acá, vamos a poner que delta L2 es igual a 0.6 metros. Entonces acá podemos ver de que tenemos todo el ejercicio ya hecho. Ahora vamos a ir con el segundo ejercicio, el cual dice: un resorte se alarga 8 centímetros cuando se cuelga un peso de 6 newtons. Si se cuelga un peso de 8 newtons, hallar el alargamiento del fallo. Entonces lo principal que vamos a hacer va a ser sacar los datos. Entonces delta L, como podemos ver, serían 8 centímetros, F serían 6 newtons y K es la que vamos a buscar. Pero como podemos ver acá nos da otra fuerza, entonces lo vamos a poner como F2 y acá serían 8 newtons y acá delta L2 es lo que también vamos a buscar. Como podemos ver acá tenemos la fórmula, pero con esta fórmula no podemos encontrar K, entonces lo que vamos a hacer va a ser despejarla y sería así, sería F sobre delta L igual acá. Entonces, ya viendo esto, vemos que sí podemos seguir con el ejercicio, pero antes que nada no se nos debe olvidar que estos 8 centímetros los vamos a pasar a metros y lo voy a hacer por acá. Entonces vamos a poner 8 sobre 100 es igual, en nuestra calculadora de aquí eso es igual a 0.08 metros. Entonces, ya teniendo esto, vamos a continuar con el ejercicio. Lo voy a hacer de este lado y nos vamos a ir guiando con la fórmula para no trabarnos en nada. Entonces F sería 6 newtons sobre delta L, que sería esta, ya no esta, sino que esta, 0.08 metros, que eso es igual, nuestra calculadora da eso, 75 newtons sobre metros. Entonces, como podemos ver acá está nuestra primera respuesta, que sería K. La respuesta la vamos a venir a poner acá. Sería 75 newtons sobre metros. Ahora nos falta buscar delta L2. Y como podemos volver a ver acá, para sacar delta L no tenemos ninguna de estas dos fórmulas. Entonces vamos a volver a despejarla. Y la siguiente sería así. Sería F sobre K igual a delta L. Entonces, ya teniendo esa fórmula despejada, podemos continuar para buscar la segunda respuesta. Y la vamos a hacer de este lado para que las respuestas estén un poco juntas. Entonces sería F, que no se nos olvida que ya no sería la primera, sino que sería la segunda fuerza. Entonces sería 8 newtons sobre K, que sería 75 newtons sobre metros. Que eso en nuestra calculadora nos da 106 centímetros. Acá la respuesta la vamos a poner en centímetros, pero como nosotros la queremos pasar a metros porque los newtons los vamos a eliminar, porque están eliminados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá vamos a poner 106 sobre 100, que es nuestra calculadora 1.06 metros. Entonces acá está la segunda respuesta, que sería la respuesta delta L, y aquí la vamos a poner. Delta L2 da 0.06
metros. Entonces, como podemos ver, acá tenemos resuelto todo el ejercicio. Encontramos las dos respuestas que necesitábamos, que era K y delta L2. Y eso es todo. Hola, mi nombre es Rodrigo Vladimir Zabaleta Hidalgo. A continuación yo les voy a explicar el ejercicio número 1 de movimiento armónico simple, que dice un objeto de 1 kilogramo se une a un reposo horizontal. El resorte inicialmente se estira 0.1 metros y ahí se libera el objeto desde el reposo. Este comienza a moverse sin fricción. La siguiente vez la rapidez del objeto es 0. 0.5 segundos después. ¿Cuál es la rapidez máxima del objeto? Los datos nos dicen de que la masa es igual a 1 kilogramo, la amplitud a 0.1 metros, el tiempo 0.5 segundos y la velocidad máxima es la que nos está preguntando. Esta gráfica inicial es la gráfica que nos representa la posición contratiempo. Y si nosotros podemos ver de que el tiempo igual a 0, la posición es 0.1 metros. Al soltar el cuerpo, este va a ir desde 0.1 metros a menos 0.1 metros. Al soltar el cuerpo, a menos 0.1 metros, perdón. Es decir, a la izquierda del reposo. Así va a estar oscilando entre su posición máxima y mínima. En otras palabras, tenemos que la amplitud sería 0.1 metros. 0.1 metros y la X inicial, cuando el tiempo es igual a 0, esta es igual a esta amplitud, que sería X inicial va a ser igual a la amplitud, y nosotros sabemos de que la amplitud es igual a 0. Nosotros sabemos que la amplitud es igual a 0.1 metros. Por lo tanto, vamos a usar la función coseno y para modelar el movimiento de este cuerpo. Entonces nos quedaría de que X va a ser igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega por t. Y para la velocidad vamos a ocupar la derivada de la posición, que sería menos la amplitud multiplicada por omega por el seno de omega por t. El problema nos pide la máxima rapidez de este cuerpo. Vamos a notar lo siguiente: la función seno va a estar oscilando entre los valores de 0.1 metros, de 0.1 metros y menos 0.1 metro. Por lo tanto, la velocidad va a tener una magnitud máxima, que sería una magnitud máxima que va a ser
igual a la amplitud multiplicada por omega, ya que a lo máximo va a estar multiplicada por 0.1 o menos 0.1 a la amplitud que dijimos, y la amplitud que dijimos que sería de 0.1 metros. Lo que no tenemos en este caso sería omega, que es la frecuencia angular. El otro dato que nos da el problema es que después que se suelta el cuerpo, el siguiente tiempo en que la rapidez del cuerpo vuelve a cero es de 0.5 segundos. Aquí tenemos la gráfica. Esta sería la gráfica de la rapidez. El cuerpo inicia en el reposo, donde el tiempo es igual al 0 y la rapidez es igual a 0, y 0.5 segundos después la rapidez vuelve a ser 0. Es decir, que la posición máxima, ya sea a la derecha o a la izquierda, en este caso podemos ver que 0.5 segundos después la posición en este valor es negativo, está a la izquierda y es máxima también. También podemos ver otra cosa que nos da el problema, que es que a los 0.5 segundos la posición ha completado la mitad de un ciclo. Pues pasó de su valor máximo positivo a su valor máximo negativo, y le falta otra mitad del ciclo para regresar a su posición inicial. Para regresar a su posición inicial. En otras palabras, 0.5 segundos es la mitad del periodo. O el periodo es igual a un segundo, ya que si nosotros sumamos 0.5 más 0.5 nos daría un total de un segundo. Entonces el periodo va a ser igual a un segundo. ¿Por qué es importante conocer el periodo? Porque el periodo es igual a 2pi entre omega. Y nosotros en este caso solo despejamos 2pi y nos quedaría que 2pi sobre el periodo va a ser igual a omega. En este caso nosotros ya conocemos el periodo, que sería un segundo. Solo sustituimos los datos. Sería 2pi sobre 1, y nosotros sabemos de que esta respuesta nos daría 2pi, que va a ser igual a omega. Este sería el resultado para omega. Entonces nosotros ya podemos sacar la rapidez, que sería máxima que sería igual la amplitud, que ya la conocemos, que es 0.1 metros, 0.1 metros multiplicada por omega, que en este caso es 2pi. Y aquí nos daría una respuesta. Que máxima, es igual a 0.628 metros sobre segundos. Esta sería la rapidez máxima del cuerpo. En este caso no ocupamos la masa, ya que no era muy necesario.
A continuación yo les voy a explicar el segundo ejercicio sobre movimiento armónico simple, que dice así: un oscilador armónico simple tarda 12 segundos en someterse a 5 vibraciones completas. Encuentre el literal A, el periodo de sus movimientos, el literal B, la frecuencia en Hz, y el literal C nos está solicitando la frecuencia angular en radianes por segundo. Vamos a iniciar con lo primero, que sería el periodo. El problema nos dice que este oscilador va a hacer 5 vibraciones en 12 segundos. El periodo es el tiempo que le toma realizar una de estas vibraciones. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a los 12 segundos que se va a tardar sobre las 5 vibraciones. En este caso, la respuesta para el literal A, que sería el periodo, nos daría una respuesta de 2.4 segundos. Esta sería la respuesta para el literal A. Esto quiere decir de que el oscilador va a tardar 2.4 segundos por cada vibración. Después nos pide la frecuencia en Hz, en donde, si nosotros nos recordamos que Hz es la unidad que es igual a 1 sobre segundos o segundos a la menos 1, y la frecuencia no es nada más que la inversa del periodo. Entonces sería que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre los 2.4 segundos, que sería del periodo. Y la frecuencia nos daría una respuesta de 0.417 Hz. 417 Hz. Esta sería la respuesta para el literal B. Y el literal C nos está solicitando la frecuencia angular. Y la frecuencia angular la podemos tener mediante la fórmula que dice que la frecuencia en Hz, va a ser igual a omega, que sería la frecuencia angular sobre 2pi. En este caso, nosotros nada más debemos de despejar el 2pi que estaba dividiendo, pasaría a multiplicar con la frecuencia. Entonces nos quedaría de que omega va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Nosotros ya conocemos todos los datos porque ya sacamos la frecuencia. Entonces solo sustituimos, que sería de que omega va a ser igual a 2pi por 0.417 Hz. Entonces la respuesta para literal C sería de 2.62 radianes sobre segundos. Esa sería la respuesta para literal C. Cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2.6 segundos. Encuentra la constante de la fuerza del resorte. En este caso ya nos está dando que sería la masa, que sería 7 kilogramos, el periodo de 2.6 segundos, y esto lo vamos a resolver mediante la fórmula de omega va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de la fuerza sobre masa. Pero en este caso nosotros no conocemos omega, ya que no lo da el ejercicio, pero nosotros lo podemos sacar mediante la fórmula de que nosotros sabemos que el periodo es igual a 2pi
sobre omega. En este caso nosotros solo vamos a despejar y nos quedaría de que omega va a ser igual a 2pi dividido sobre el periodo. Entonces nosotros podemos igualar, nos quedaría que la raíz cuadrada de la constante de la fuerza dividido sobre la masa va a ser igual a 2pi dividido sobre el periodo. En este caso nosotros no necesitamos la raíz cuadrada, sino que para solucionar esto la tenemos que pasar al otro lado, elevar el otro al cuadrado. En este caso nos quedaría la constante de la fuerza dividido sobre la masa va a ser igual a 2pi dividido sobre el periodo, elevado al cuadrado. En este caso nosotros necesitamos despejar m, que sería la masa, y nos quedaría de que la constante de la fuerza va a ser igual a la masa multiplicado por 2pi dividido sobre el periodo elevado al cuadrado. Todo esto. Entonces aquí ya solo nos faltaría sustituir datos. Aquí la masa sería de 7 kilogramos multiplicada por 2pi dividido sobre 2.6, que sería el periodo, 2.6 segundos, y esto nos daría un resultado de que la constante de la fuerza nos daría el resultado que la constante de la fuerza va a ser igual a 40.9 newtons dividido entre metros. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Gracias. En este problema tenemos que un automóvil que tiene 1000 kilogramos de masa se conduce hacia una pared de ladrillo en una prueba de seguridad. La defensa del automóvil se comporta como un resorte con constante de 5 por 10 a la 6 newtons y se comprime 3.16 centímetros mientras el auto se lleva al reposo. ¿Cuál fue la rapidez del automóvil antes del impacto? Si supone que no ha perdido energía mecánica durante el impacto con la pared. Entonces, ya tenemos lo que es la masa, la fuerza de resorte y lo que se comprime el resorte. Esta cantidad la tendríamos que convertir a lo que es metros, que esto sería igual a 0.0316 metros. Entonces, antes que se estrelle el auto con la pared tenemos una energía cinética, que esa energía cinética está dada por la ecuación de 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Después que el automóvil se estrella, su velocidad es cero, por lo tanto pierde la energía cinética. Y eso nos lleva a que nos dice que el ejercicio nos dice que no pierde energía mecánica. Por lo tanto, esa energía cinética se convierte en energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica está dada por la ecuación de 1 medio por la constante de fuerza
por la distancia al cuadrado. Como la energía mecánica no se pierde, entonces estas cantidades son iguales. Tenemos que 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 1 medio por la constante de fuerza por la distancia al cuadrado. Entonces, como tenemos 1 medio a cada lado, cancelamos los 1 medio, es 1 medio, y pasamos a dividir lo que es la masa. Entonces, cuando vamos a dividir la masa, tenemos que la velocidad es igual a K entre M al cuadrado y elevado a la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir los valores. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza, que serían 5 por 10 a la 6 metros. Esto por lo que sería la cantidad de 310 centímetros sometida a metros, 0.0316 metros, y esto va dividido entre la masa, que son 1000 kilogramos. Entonces multiplicamos lo que es la constante de fuerza por lo que se comprime el asesor, que sea la defensa, y esto lo dividimos por lo que es esto. Entonces tenemos que la velocidad es de 2.23 metros sobre segundo, y esa sería la respuesta al problema. Bien, tenemos un ejercicio del tema energía en movimiento armónico simple. Un objeto de 50 gramos conectado a un resorte con una constante de fuerza de 35 N sobre metro oscila en una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 4 centímetros. Encuentre la energía total del sistema y la rapidez del objeto cuando la posición es de 1 centímetro. Encuentra la energía cinética de la energía potencial cuando la posición es de 3 centímetros. Primero, dice que encontremos la energía total del sistema. La energía total del sistema está dada por E igual a 1 medio al cuadrado, donde hay la amplitud y cada constante de fuerza. Entonces esto es igual a, sustituimos, es igual a 1 medio por 35 newton sobre metro por por la amplitud de 4 centímetros. Por esos 4 centímetros tenemos que convertirlos a metros, que serían 0.04 metros, 0.04 metros elevado al cuadrado. Y aquí tenemos el resultado, que esto es igual a 0.028 joules. Después tenemos esto, tenemos esta respuesta, la energía total del sistema. Dice, después hay que encontrar nos pide que encontremos la rapidez del cuerpo cuando la posición es 1 centímetro. Aquí se utiliza la ecuación de la conservación de la energía del sistema masa-resorte, donde tenemos que U es la energía potencial elástica más K, que es la energía cinética, y esto es igual, donde la energía potencial y la energía cinética son términos constantes, y 1 medio, que esto es igual a 1 medio por el al cuadrado, por la amplitud al cuadrado.
Entonces tenemos que la energía potencial elástica es 1/2 sobre K por A al cuadrado más la energía cinética, perdón, aquí me equivocamos, sería x al cuadrado más 1/2 de la energía cinética por la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a 1/2 por K por A al cuadrado de la amplitud. Entonces, eliminamos términos semejantes porque está multiplicando está multiplicando en tres partes iguales en la mujer. Y nos queda que K es igual a X, la constante de distancia, más masa por velocidad al cuadrado es igual a K por A al cuadrado. Entonces, pasamos a restar lo que es kx al cuadrado a la derecha y nos quedaría donde masa por velocidad al cuadrado es igual a K por A al cuadrado menos kx al cuadrado. Entonces, hacemos factorizamos lo que es K y nos quedaría que K es igual a K por A al cuadrado menos X al cuadrado. Vamos a ver. Y pasamos a dividir lo que es la masa. Pasamos a dividir lo que es la masa y nos quedaría que es igual a K sobre M por A al cuadrado menos X al cuadrado. Y esto lo elevamos al cuadrado. Eliminamos el 2 de acá y ya queda al cuadrado. Entonces acá podemos sustituir los valores. Tenemos B es igual a V, velocidad es igual a K, que es la constante de fuerza de 35 newtons sobre metro, entre la masa, que son en kilogramos son 0.5 kilos, por la amplitud, que sería en metros 0.04, y la posición que se ha desplazado, que son 0.01 metros al cuadrado. Y la respuesta de estos son 1.02 metros sobre segundo. Después que ya encontramos la velocidad y el total de la energía, nos dice que tenemos que encontrar ahora la energía potencial y la energía cinética cuando el objeto está en la posición a 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros siempre vamos a convertir a metros, que serían 0.03 metros. Entonces tenemos que la energía potencial U es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces sustituimos, sería U es igual a 1/2 de K, que es la constante de fuerza, 35 newtons sobre metro, por lo que sería los 3 centímetros, 0.03 centímetros al metro, al cuadrado.
Y la respuesta de esto nos daría que esto es igual a 0.01575 joules. Ahí está. Ahora dice, para encontrar la energía cinética restamos lo que es la energía total del sistema con la energía potencial. Entonces tenemos que K es igual a 1/2 de K por A al cuadrado igual a 1. Entonces sustituimos K es igual a 0.028, que es el total de la energía joules, menos los 0.01575 joules, que es la energía potencial elástica. Y aquí tenemos que la energía cinética es igual a 0.01225 joules. Y aquí terminamos lo que es el video. Ya encontramos lo que es la energía cinética, la energía potencial, la rapidez y el total de la energía, las 4 constantes que teníamos, que nos daba el ejercicio. Y eso es todo. Determinar el periodo cuya longitud es de 0.5 metros. La longitud del péndulo es 0.5 metros. La aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula del periodo para sacar esto es: periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la aceleración. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 0.5 metros entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como estamos dividiendo, vamos a tachar las unidades, metros y metros. 0.5 metros entre 9.81 segundos al cuadrado. Esto nos da que el periodo es igual a 2pi igual a 0.0509 segundos al cuadrado. La raíz cuadrada de 0.0509 es de periodo es igual a 2pi igual a 0.2256 segundos. Esto nos da que el periodo es de 1.41 segundos. Hallar la longitud de un péndulo cuyo periodo es de 1 segundo en un lugar donde la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada del valor de la longitud. Despejamos esto. Tenemos que periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado es igual a L partido sobre G. L longitud es igual a gravedad por periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Esto nos da que es 9.8. El periodo de un segundo sigue siendo 1, así que ponemos 4pi al cuadrado. La longitud es igual a 0.248 metros. Esto es igual que la longitud es de 4,8
centímetros. Esa es la longitud del péndulo. Gracias. Les hablaré un poco sobre los ejercicios del movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Para empezar, tenemos este pequeño ejercicio en el que dice que considerando el motor simplificado de un solo pistón de la figura a continuación, que es esta, si se supone que la rueda da vueltas con rapidez angular constante, explique por qué la barra del pistón oscila en movimiento armónico simple. Como podremos observar en la imagen, la posición del pistón corresponde a la proyección del rayo que determina la posición del punto rojo sobre la corredera. Por lo que podemos decir, podemos hacer una ecuación donde podemos decir que X es igual al radio por el coseno de teta. El radio por el coseno de teta, y sustituyendo la expresión de la posición angular del punto rojo, nos quedaría que también está multiplicado por la velocidad angular por el tiempo, y esto es una ecuación de alongamiento del movimiento armónico simple. En este ejercicio tenemos este que dice: mientras viaja detrás de un automóvil a 3 metros por segundo, advierte que una de las llantas del automóvil tiene un pequeño chichón en el borde, como se muestra en la figura número 15. Explique por qué el chichón, desde su punto de vista detrás del automóvil, ejecuta un movimiento armónico simple. Literal B. Si el radio de la llanta del automóvil es de 0.3 metros, ¿cuál es el periodo de oscilación del chichón? Bueno, para literal A podemos decir que es porque tiene un movimiento periódico que a su vez es oscilatorio, ya que este va girando. Para literal B podríamos ocupar la fórmula que es de la velocidad angular es igual a 2 pi entre el tiempo, y despejada nos quedaría algo así. El tiempo está dividiendo, pasaría a multiplicar, nos quedaría así, y ya que está multiplicando, aquí pasaría a dividir la velocidad angular. Nos quedaría que el tiempo es igual a 2 pi entre la velocidad angular. Tenemos, para encontrar la velocidad angular, tenemos la fórmula de velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Pero como la que queremos encontrar es la velocidad angular, despejamos y nos quedaría que la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Esto es entre 3 metros por segundo sobre 0.3
metros. Esto nos quedaría igual a 0.3 a 10 metros por segundo. A 10 radianes. A 10 radianes. Vaya, ahora tenemos que la velocidad angular es de 10 radianes. Ya podemos ejecutar la fórmula, que esta sería para el tiempo. Nos quedaría el tiempo es igual a 2pi entre 10. Ahí. Esto nos quedaría igual a 2pi entre 10 a 0.63 0.63, un aproximado, aproximando el número que sigue, 0.63 segundos. Y este sería el tiempo de oscilación del chichón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Dudami Ávila. Voy a explicar un ejercicio acerca de lo que es el movimiento armónico adecuado. El ejercicio nos dice: una masa de 2.20 kilogramos oscila sobre un resorte. La constante de fuerza y periodo son de 250 metros y 0.615 segundos, respectivamente. Literal A: ¿se trata de un sistema amortiguado o no? ¿Cómo lo sabe? Si es amortiguado, calcule la constante de amortiguamiento B. Literal B: el sistema es no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Bien, para empezar sacamos los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que tenemos una masa de 2.20 kilogramos. 2.20 kilogramos. Tenemos una constante de fuerza que es de 250 newtons sobre metro y un periodo que es de 0.615 segundos. Lo primero que nos pide es si se trata de un sistema amortiguado o no. Para comprobar si se trata de un sistema amortiguado o no, lo vamos a hacer comparándolo con un sistema de movimiento armónico simple, ya que el movimiento armónico simple nos dice que el periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de m entre k. Determinamos si es un movimiento armónico simple. Ya que tenemos los datos de esta fórmula, son los que exactamente los da el ejercicio. Por ello se nos hace más fácil compararlo con un armónico simple. Entonces sustituimos valores y nos dice que 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de m, que es 2.2 kilogramos entre 250 newton por metro, que sería la constante de fuerza. Entonces tenemos un periodo de 0.589 segundos. Si nos fijamos, el periodo que nos da el armónico simple es mucho menor, es menor que el que nos da el ejercicio. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que sí es un movimiento armónico amortiguado,
ya que lo que nos da el movimiento armónico simple no coincide con el que nos da el ejercicio. Por lo tanto, sí es un movimiento armónico amortiguado. Bien, nos dice, si es amortiguado, calcule la constante de amortiguamiento B. Para calcular la constante de amortiguamiento B, el sistema amortiguado nos da dos ecuaciones. La primera dice que X es igual a la amplitud inicial multiplicado por el exponente de menos b entre 2 por m cuadrado multiplicado por el tiempo coseno de omega prima más el ángulo inicial. Pero también tenemos la fórmula de omega prima, que nos dice que omega prima es igual a la raíz cuadrada de k entre m menos b cuadrado entre 4m cuadrado. Por lo tanto, se nos hace más fácil calcular la constante b en base a esta fórmula. Pero para calcularlo en base a esta fórmula necesitamos saber cuál es el movimiento angular amortiguado o la omega prima. Para ello la calculamos. Nos dice que omega prima es igual a 2pi entre el periodo. Entonces sustituimos valores. Tenemos que omega prima es igual a 2pi entre el periodo, que es 0.615 segundos. Como resultado, omega prima nos da que 10.21 radianes por segundo. Teniendo este valor, ya podemos calcular la constante B en base a esta fórmula. Entonces, escribimos omega prima es igual a la raíz cuadrada de k entre m menos b cuadrado entre 4m cuadrado. Despejamos b cuadrado. Para despejar b cuadrado elevamos omega prima al cuadrado para deshacernos de la raíz cuadrada que acá nos tira. Entonces nos queda igual a k entre m menos b cuadrado entre 4m cuadrado. Como todo esto está restando, lo vamos a pasar a sumar con omega prima. Entonces nos queda que omega prima al cuadrado más b cuadrado entre 4m m cuadrado, perdón, aquí 4m cuadrado va a ser igual a k entre m. Como omega prima está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar que b cuadrado va a ser igual a 4m cuadrado igual a k entre m menos omega prima al cuadrado. Nos queda que b cuadrado, como eso está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Nos va a quedar b cuadrado igual a k entre m menos omega prima al cuadrado. Todo esto multiplicado por 4m cuadrado. Para deshacernos del cuadrado sacamos raíz cuadrada en ambos extremos. Entonces nos queda que b va a ser igual a la raíz cuadrada de k entre m menos omega prima al cuadrado. Todo esto multiplicado por 4 al cuadrado. Bien, ahora sí ya podemos sustituir valor. Entonces queda que b
va a ser igual a la raíz cuadrada de K, que son 250 por metro, dividido entre los 2.2 kilogramos, menos omega prima, que son 10 radianes cuadrado. Todo esto multiplicado por 4 de m, que es 2.2 elevado al cuadrado. Bien, todo esto nos da como resultado que la constante B es igual a 13.6 kilogramos por segundo. Esto sería nuestra constante B. Luego nos dice el ejercicio: si el sistema es no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, como lo saben. Sabemos que el sistema sí es amortiguado porque lo calculamos al principio haciendo la comparación con un armónico simple, ya que el periodo nos dio menor, el periodo no coincidió con el que lo daba el ejercicio, entonces sí determinamos como amortiguado. Entonces lo que vamos a determinar es si es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Para ello nos dice que en el sistema amortiguado, si B es menor 2 veces la raíz cuadrada de K por M, donde K por M es igual a donde omega prima es igual a 2 veces la raíz cuadrada de K por M. Es decir, si B es menor 2 veces la raíz cuadrada de K por M o menor que omega prima, el movimiento va a ser subamortiguado. Si B es igual 2 veces la raíz cuadrada de K por M, el movimiento va a ser críticamente amortiguado. B es mayor 2 veces la raíz cuadrada de K por M, el movimiento va a ser sobreamortiguado. Para ello sacamos el dato de omega prima, que nos dice que omega prima es igual 2 por la raíz cuadrada de K por M. Nos queda que 2 por K, que son 250 multiplicado, 250 Nm por metro multiplicado por los 2.2 kilogramos, nos da como resultado de 46.9 radianes sobre segundo. Entonces, como vemos, el dato que nos da es mucho mayor que B, es decir, que B es menor que omega prima, que 2 veces la raíz cuadrada de K por M, y como es menor, entonces vamos a determinar que el movimiento es subamortiguado. El movimiento es subamortiguado. Y hasta acá terminaríamos lo que es el ejercicio del movimiento armónico amortiguado. Hola de nuevo, mi nombre es Cristian Adonai Núñez Flores y siguiendo con el tema del movimiento armónico forzado, vamos ahora a realizar lo que son una parte de los ejercicios. Tenemos acá lo que es el ejercicio número 1, donde nos dice: un bloque de masa M es igual a 2 kilogramos, es adherido a un resorte que tiene una constancia de fuerza K igual a 20 Nm. El bloque se mueve sin fricción, o sea que vamos a tener B igual 0, y es impulsado por una fuerza externa, F igual a 3 por coseno de 2πt. Nos dice que la fuerza está dada en newtons y el tiempo en segundos. Nos da 3 literales a resolver y
donde nos dice en el literal A encontrar la frecuencia angular natural del sistema, literal B la frecuencia angular de la fuerza impulsadora y el C la amplitud del movimiento en el estado estacionario. Sacamos a continuación lo que son los datos, como ya dijimos es M igual a 2 kilogramos, la constante K 20 newton sobre metro, la fricción no tenemos, será B igual 0 y la fuerza externa será de 3 por coseno de 2pi por t. Las fórmulas que utilizaremos serán las siguientes, en donde para el literal A utilizaremos la fórmula de la frecuencia natural, que es raíz de K sobre M. La del literal B ocuparemos la fórmula de fuerza igual a F sub 0 por coseno de omega t. Y en el literal C la fórmula de la amplitud que viene dada por F sub 0 sobre M por raíz de las diferencias de las fuerzas, de la fuerza angular y la fuerza natural, es al cuadrado más la fuerza de rozamiento por la frecuencia angular de la fuerza al cuadrado. Bueno, volvemos a colocar nuevamente los datos acá y resolvemos el literal A. Para eso colocamos la fórmula, la cual nos decía que omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. K era la constante 20 Nm y M la masa de 2 kilogramos. Una operación sencilla, al realizarla nos queda omega sub 0 igual a 3.16 radianes sobre segundo, que es la medida. Y la frecuencia angular de la fuerza impulsadora. Si recordamos, en la teoría, cuando describimos lo que son el nombre de los símbolos que utilizamos, era omega sub 0 era la frecuencia natural, omega era la frecuencia angular de la fuerza. Entonces, en esta fórmula de F igual a F sub 0 por coseno de omega t, esta es diferente a esta omega es la frecuencia natural y este omega es la frecuencia impulsadora. Entonces, omega normal, por decirlo así, sin sub 0, omega tal cual es la fuerza impulsadora. Entonces, por lo tanto, al sustituir los datos tenemos F igual a 3 por coseno de 2pi por t. Entonces, omega, que es la fuerza impulsadora, es 2pi. Entonces, entendemos por el razonamiento de la fórmula que la respuesta a esta, que es la frecuencia angular de la fuerza, será 2pi radianes sobre segundo. Luego, la amplitud del movimiento en el estado estacionario. Colocamos la fórmula de la amplitud y vamos sustituyendo los valores. Amplitud va a ser igual a 3 F sub 0, que era 3, acá lo tenemos, es este de acá, como vemos en la fórmula, está sustituido acá también. F sub 0 es igual a 3. Luego sobre la masa, que es 2 kilogramos, por la raíz cuadrada de las diferencias de las fuerzas, más la fuerza de rozamiento por la frecuencia angular de la fuerza al cuadrado. Pero en este caso, como no tenemos rozamiento, este término se elimina al multiplicarlo por 0 y nos quedaría nada más la operación de estos factores. Al realizar la operación nos quedará el resultado de amplitud igual a 0.0508 metros. Acá faltó la m, pero serían metros. Y esas serían las tres respuestas. Esa ecuación, la última, al realizarla en la calculadora nos vendría quedando de esta manera, en donde solo ponemos los términos que utilizaríamos y esta sería la respuesta. Luego tenemos el ejercicio 2, que es ya un poco más complicado y nos da el enunciado que dice: el cuerpo D, en este caso llamamos D a la masa, pero sigue siendo la masa que estará unida al resorte. El cuerpo D de la figura tiene una masa de 10 kilogramos y está soportado por un soporte con un resorte cuya constante es de K igual a 1000 Nm. El cuerpo en la parte superior da al resorte un movimiento armónico vertical por medio de una manivela, que es esta que tenemos acá, como la podemos observar en el dibujo. La longitud de la manivela es de 1.30 centímetros, es el largo que tiene esta manivela, que vendrá siendo una fuerza externa que será la impulsadora en este caso. Determine el rango de valores, dicen, de omega psi, es que lo hay, cuando limita el movimiento de la masa a 2 centímetros de amplitud cuando hay 0 rozamiento. Entonces ya nos da otro dato, que es que la amplitud tendrá
un máximo de 2 centímetros, la amplitud en la que oscilará este sistema. Bueno, sacamos los datos también, los que nos da el ejercicio, donde nos da que la masa era igual a 10 kilogramos, la constante K del resorte era igual a 1000 Nm y no teníamos fuerza de rozamiento. La fuerza externa, que vendría siendo esta, que es Y' o Y1, será a L seno de omega prima por T. Acá la tenemos en el diagrama, acá se alcanza a apreciar un poco. Y la amplitud de 2 centímetros, que traducida a metros son 0.02 metros. Nos faltó acá la longitud de la manivela, que es 1.30 centímetros, que es igual a 0.0130 metros. Y vamos a operar para esta ecuación. Para este problema tenemos la fórmula de la amplitud, en la cual observamos que no tenemos algunos datos. Por ejemplo, no tenemos F sub 0, no tenemos omega sub 0 y no tenemos omega. No tenemos la fuerza externa, que es pues dada si tenemos la fuerza, pero solamente tenemos este dato. Y tenemos no tenemos omega sub 0, que es la frecuencia natural, pero esa la podemos encontrar fácilmente. Y no tenemos la frecuencia angular de la fuerza con la que se mueve. Entonces vamos a encontrar primero la más fácil, la que tenemos los datos más a la mano, que sería la frecuencia natural. Entonces tenemos que la frecuencia natural, por fórmula ya vimos que era la raíz cuadrada de K sobre M, y esta es K, la constante 1000 sobre 10 kilogramos. Esto al hacer la operación da 100 y la raíz cuadrada de 100 son 10 radianes sobre segundos. Luego, ¿cómo encontramos a F sub 0? Bueno, de acá nos vamos a apoyar de una fórmula vista en la teoría, que es la derivada de la masa y la aceleración, en la fórmula que nos daba la sumatoria de las fuerzas. Y vamos a ocupar de nuevo acá la sumatoria de las fuerzas. Y si podemos observar, un dato curioso, acá nos da Y y en la fórmula anterior nos daba X. Esto es porque la fuerza es vertical cuando es en el eje Y horizontal es en el eje X. Entonces por eso estamos tomando al eje Y. Y tenemos acá la sumatoria de las fuerzas. Estarán actuando en la constante de K por Y, no es K por X menos K por X, sino que ya cambia a Y por el eje Y. Entonces sería menos K por Y, y porque hay dos Y acá. Bueno, tenemos la Y sub 1, que es esta, la de la manivela, que es la distancia que tiene la manivela. Entonces tenemos otra, que es en donde estará en equilibrio o estado estacionario, que nos da que es 2 en los datos anteriormente mencionados. Y vamos a analizar en el eje Y las fuerzas que actúan sobre este sistema. Como primera fuerza tenemos la de rozamiento y velocidad, y como segunda tenemos la de la constante, que como ya dijimos también será dada por dos términos, que es la de la manivela y la de equilibrio en el resorte. Siguiendo la sumatoria de la fuerza, entonces nos daría que la constante menos K por Y menos Y1 va a ser menos B por V, que V es la constante de rozamiento y V la velocidad, igual a la masa por la aceleración. Entonces multiplicamos y nos quedaría de esta forma. Y luego pasamos a multiplicar este término de acá, que es la masa, en toda la ecuación, y nos quedaría de esta forma para dejar sola a la aceleración. Entonces esta misma fórmula la escribimos acá y la derivamos, en la cual este término de acá será la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, más ese término de la velocidad será la derivada primera de la velocidad de la posición respecto al tiempo. Y el tercer término lo escribimos tal cual y como está, solamente que como hubo transposición de términos, pasamos todo esto para acá y esto para acá. Entonces el término ya cambia a positivo. Y tenemos luego el último término, que es KY' sobre M. Y como teníamos que K en Y', como lo vimos en
en los datos anteriormente obtenidos, nos da que es L por seno de omega t. Entonces esta sería la comparación de la fórmula. Entonces vemos que F sub 0 sobre M es K sobre M. Entonces podemos decir que K por L, que es el largo de la manivela, vendría siendo lo que es F sub 0. Entonces, dada esa razón, vamos a sobreentender que F sub 0 va a ser igual a K por L, lo cual es 1000 Nm, la constante, por la longitud de la manivela 0.013, y nos va a dar igual a una fuerza de 13 Newton. Esa sería la F sub 0 que nos hacía falta para continuar con la solución del problema. Vamos a volver a escribir la fórmula, hoy sí ya con los datos que hemos obtenido, F sub 0 y omega sub 0. Entonces vamos a sustituir los términos en donde la amplitud, dijimos que iba a ser una amplitud máxima de 0.02 metros, F sub 0 iba a ser igual a 13 Newton, la masa 10 kilogramos, omega sub 0, al realizar la operación nos queda a 100 el valor, ya habiéndolo elevado al cuadrado, menos lo que vendría siendo la frecuencia angular de la fuerza. Todo esto al cuadrado más 0 por la frecuencia angular al cuadrado. Este término se hace 0, se elimina. Entonces nos queda nada más lo que es la frecuencia natural por la frecuencia angular de la fuerza. Entonces, habiendo hecho esto, la resolución por el exponente 2 que tiene, se elimina la raíz cuadrada y hacemos transposición de término. Lo que está esta parte de acá, 100 Nm sobre 100 Newton sobre metro menos omega, entonces pasa de dividir a multiplicar hacia el otro lado. Por lo tanto tenemos que la multiplicación de 0.02 por 100 nos da 2 y la multiplicación de 0.02 omega al cuadrado, y este 13 entre 10 kilogramos nos da a 1.3. 2 menos 1.3, ya que hacemos transposición de términos, este pasa positivo hacia acá y este pasa negativo hacia acá. 2 menos 1.3 nos queda un total de 0.7 igual a 0.2 por omega al cuadrado. Entonces hacemos la transposición, está multiplicando con omega acá, pasa a dividir y por consecuente pasamos el exponente 2 al pasar del signo igual a la transposición de término, pasa como radical. Entonces nos quedaría raíz de 0.7 sobre 0.2, y eso nos va a dar un total de la frecuencia angular de la fuerza más menos 5.91 radianes sobre segundos. Como podemos ver acá, incluso en la calculadora nos tira que el resultado va a ser positivo y negativo, va a ser un más menos, el cual nos va a servir a continuación. Y dentro de los valores que oscilan alrededor de omega sub 0 tenemos que omega externa va a ser a la frecuencia natural más la frecuencia angular de la fuerza. Entonces de forma positiva tenemos que ya teníamos que omega sub 0 era igual a 10, y ahora tenemos omega externo, la omega frecuencia de la fuerza que acabamos de encontrar, 5.91, en este caso es positivo y se lo sumamos, nos queda un total de 15.91 radianes sobre segundos. Cuando es negativa nos dará el valor de 10, o ya no es más, es menos 5.91, y nos queda un total de 4.09 radianes sobre segundos. Y acá lo podemos ver en la gráfica, los valores que nos da. Dijimos que a la amplitud 2 estarían estos valores, en donde la fuerza externa otmega de 4.09 estará de este lado, omega sub 0 es este, que es 10, que estará acá, y el otro dato es 15.91, que sería este de acá. Entonces aquí están ya los valores entre los que oscilará la onda, que son los valores que nos pedía al principio. Hola, mi nombre es Luis Madrid. Yo les voy a elaborar unos ejercicios referentes al tema número 9, que en este caso son oscilaciones forzadas y resonancia. Bueno, vamos a iniciar siendo el primero, dándole continuidad a la fórmula anteriormente mostrada. Bueno, el ejercicio dice que un sistema de masa resorte
formado por una masa de 1.5 kilogramos, es sometido a una fuerza de la forma F es igual a 2 newton seno de 20 pi de tiempo entrado en resonancia. El sistema tiene una amplitud de 25 centímetros. Encuentre A, la constante de elasticidad del resorte. Integral B, el coeficiente de amortiguamiento. Vaya, bueno, vamos a iniciar diciendo que en este caso la fuerza natural va a venir siendo calculada en este caso de M. ¿Por qué? Debido a que nos está pidiendo la constante de elasticidad del resorte, y eso va a estar dado por la constante K sobre N. Eso ya se ha visto anteriormente, entonces pues acá se va a emplear esta fórmula. Ahora, la amplitud para un sistema de oscilación forzada va a ser dada como la fuerza externa o fuerza sub cero. Igual, cualquiera de las maneras se puede encontrar en el libro. Ya sobre la masa, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de frecuencia natural del sistema al cuadrado menos la frecuencia de oscilación del sistema al cuadrado más 4 veces amortiguamiento por la frecuencia natural. Esta es la fórmula que vamos a necesitar en este caso. Luego, igual también el ejercicio nos brinda el dato de la masa, que es 1.5 kilogramos. Asimismo, nos dice que en este caso ha entrado en resonancia, es decir, que cuando un cuerpo está entrando en resonancia, tanto la frecuencia natural como la frecuencia de oscilación van a ser iguales, es decir, que ambas entonces serían 20 pi. Entonces por acá lo vamos a poner 20 pi. La fuerza en este caso natural va a ser a 20 pi, y la frecuencia de oscilación del sistema igual a 20 pi. Bueno, entonces empecemos. Básicamente, como nos está pidiendo la constante de elasticidad del resorte, entonces vamos a reflejar en este caso K. Bueno, entonces vamos a iniciar haciendo vamos a ver que esto es lo que vamos a hacer, que vamos a elevar al cuadrado la frecuencia natural. Ya nos quedaría K sobre M. Ya queremos despejar K, entonces mandamos la masa está dividiendo, le mandamos a multiplicar. Ya, entonces quedaría como una masa, la frecuencia, en este caso natural del sistema al cuadrado, va a ser igual a K. Vamos a sustituir los valores. La masa dijimos que era 1.5 kilogramos por, en este caso, la frecuencia natural del sistema. Ya dijimos que como está resonando tanto la frecuencia natural como la frecuencia de oscilación van a ser 20 pi. Y eso sería igual a K. Esto sería para estudiar el literal A. Entonces, trabajando esa parte de la calculadora, tendríamos que 1.5 por 20 pi, perdón, sería 1.5 por 20 pi, y esto sería elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que el valor para el caso de la constante de elasticidad del resorte quedaría básicamente como 1921. 176
En este caso quedaría newton por metro, ¿no? Aquí estaríamos dándole solución al literal A. Ahora vamos con el literal B. Vamos a ir por acá. Vale. Con respecto al literal B, vamos a decir que el enunciado especifica el coeficiente de amortiguamiento. Vale. El coeficiente de amortiguamiento va a estar dado en longitud, sería igual a la fuerza externa, que sería básicamente fórmula, ¿verdad? La fuerza externa, fuerza sub 0, como masa, es igual a la raíz cuadrada de la fuerza externa cuadrada más v cuadrado sobre cuadrado más 4 veces la constante de amortiguamiento por la constante natural. Vale. En este caso el ejercicio es bastante práctico, entonces en la parte luego de que menciona que la fuerza es igual a 2 newton por el seno de 20 pi por tiempo, dice que está entrando en resonancia. Eso quiere decir que como este y este van a ser igual a 20, entonces todo esto se va a hacer 0, ¿verdad? Y acá tienen estos se me va a hacer 0, entonces eliminamos estos cuadrados, entonces básicamente la fórmula ya un poquito más despejada, nos quedaría como la fuerza sub 0, perdón, sobre la masa, ahí parte es 2, sería nada más el amortiguamiento de fuerza natural. Bueno, teniendo ya prácticamente esta parte, intentaríamos que aquí lo único que faltaría es, digamos, darle continuidad y despejar en este caso B, que es la fuerza de amortiguamiento. Bueno, entonces venimos acá y básicamente para el caso sería despejar, entonces quedaría como está dividiendo, lo mandamos a multiplicar, sería la fuerza sub 0 ya sobre la masa, y esto va a estar dividido sobre 2 por acá. Y bueno, lo veríamos C es igual a fuerza externa a la masa, eso va a estar sobre está multiplicando, vamos a dividir a 2, entonces quedaría expresado básicamente como sería acá. El caso quedaría sustituir los datos. Bueno, para el caso, entonces decimos que la fuerza sub 0, fuerza externa, serían 2 newtons sobre la masa, que dijimos que era la que íbamos por acá arriba, era 1.5 kilogramos sobre la amplitud. En este caso dice que es de 25 centímetros, pero como estamos trabajando en este caso lo vamos a dejar como 0.25 metros por segundo, en este caso ya, y sería por la frecuencia natural, y dijimos que eran 20 pi. Ahora vamos a ejecutar la calculadora y nos calcular sería 2 newton sería 4 tercios. Bueno, y
esto le vamos a que sería abajo estamos en 0.25 por 20pi punto 41 59 26 4 31.41 59 26 54 y aquí estaríamos encontrando la respuesta para este ejercicio, que sería básicamente 0.04 31. Aquí sería esto igual a B y esto sería radianes por segundo. Eso sería básicamente el primer ejercicio y con esto pasaríamos al siguiente.